alguna maquinaria, de alguna nave industrial, ampliaciones, etcétera, etcétera. Todo eso estamos hablando de inversiones. Y cuando decimos que son seguras, hasta cierto, bajo certeza, es porque habría poco riesgo, ¿no?, que estamos corriendo en desarrollar esa inversión. Ahora, también habíamos aclarado que ninguna inversión es segura hoy en día. Todas las inversiones tienen riesgo. Pero debemos de entonces entender que este tipo de inversiones lo tenemos que hacer entonces en una planificación probablemente de muy largo plazo. Esto es lo que habíamos visto la semana pasada. Ustedes tienen unos conceptos también ahí colocados en el aula virtual que les pido que los vayan desarrollando, porque después de vacaciones creo que se los voy a pedir como tarea. Así que vayan ustedes a consultar cada uno de los conceptos que tenemos por ahí y en su momento los vamos a pedir en el aula virtual. Habíamos hablado entonces de inversión, decíamos que es un término económico, la inversión empresarial, decíamos que es un acto en el que la inversión lo hacemos con el fin de obtener ingresos adicionales. El empleo del capital, ¿verdad?, que no se utiliza para el consumo, sino que se invierte con la idea precisamente de eso, de generar algún valor adicional. Lo que mencionábamos ahí, ¿no?, a través de esa bolsa, es lo que están pretendiendo, ¿no? Si nos dieron 50.000 euros, lógicamente van a pretender que la maximización de ese capital. ¿Cuánto es el límite? Me imagino que el límite va a depender del rendimiento que logran obtener otros grupos, ¿no? Y dependerá de los títulos donde se invierta, dependiendo de la cartera que se construya. De lo que hemos hablado, decíamos que la inversión desde una consideración más amplia es toda materialización de medios financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una empresa. Eso lo habíamos revisado también la vez anterior, y comprende la adquisición tanto de bienes de equipo como de materias primas, servicios, entre otros. Desde un punto de vista más estricto, es que la inversión comprende solo los desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de producción que la empresa va a utilizar durante varios periodos económicos. Vean, arriba está diciendo que entiende como inversión también aquellos que materias primas, que nosotros lo vamos a entender como inversiones a corto plazo, ¿no?, dentro que lo transformamos en productos terminados y se convierte en producto disponible para la venta. En el otro caso dice que está pensando se está pensando en desembolsos probablemente más grandes o grandes, elevados, pero que estos desembolsos van orientados a la adquisición de plantas o equipos que nos van a servir para la producción de uno, o más periodos, ¿no? En el caso particular, la inversión financiera, los recursos se colocan en títulos valores, dice por acá, y demás documentos financieros a cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, intereses, dividendos, variaciones de mercado u otro. Esto está relacionado a lo que decía Amadeo, ¿no?, las especulaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con el mercado, ¿no? Las especulaciones en algunos instrumentos juegan un papel importante, ¿no? En algunos casos, cuando son de renta fija, probablemente pues, las inversiones son un tanto más seguras. Sin embargo, también no están propensos probablemente a las especulaciones. Pero cuando hablamos probablemente de las acciones, cuando hablamos de que estas al mismo tiempo se están comercializando en el mercado, estas tienen alta volatilidad y pues se convierten un poco más riesgosas. Luego hablamos de las tres variables de la inversión, que decíamos que tiene que ver con rendimiento esperado. Que cuando hacemos una inversión, por lo menos estamos esperando recibir algo como lo más mínimo, ¿verdad?, para que nos beneficie la colocación de nuestros recursos. Y decíamos que también ningún inversionista está pensando colocar su dinero sin recibir nada a cambio, ¿verdad? Está pensando en colocar su dinero porque quiere tener un valor adicional en el futuro próximo. Luego decíamos que también eso nos va a llevar a pensar en
a aceptar cierto grado de riesgo. No podemos pensar que queremos ganar bastante o que queremos ganar ciertas cantidades en rendimiento si no aceptamos cierto riesgo. A veces, a veces sucede lo contrario, queremos ganar mucho, pero que no queremos tener mucho riesgo. O queremos ganar, eh, o ganamos poco, pero también el riesgo es demasiado. Entonces tenemos que buscar la forma de hacer un equilibrio de tal manera que pues ninguna de las dos nos vayan a afectar. La incertidumbre dice sobre la cual el rendimiento real que se obtendría al final de la inversión, que incluye además la estimación de la capacidad de pago, si la inversión podrá pagar los resultados al inversor. Es el riesgo. La probabilidad de que no nos puedan pagar o que no recibamos ese rendimiento, básicamente es el riesgo que estamos aceptando. Y el horizonte del tiempo que tiene que ver con, básicamente con eso, ¿no? Los periodos que vamos a tener invertido nuestros recursos o los recursos. Hablemos de que 1 año, 2 años, 3 años. Decíamos que, por ejemplo, si nosotros queremos invertir en títulos de renta fija, sobre todo en títulos del gobierno, pues lógicamente pensaremos en invertir a muy largo plazo, ¿no? Decíamos que los gobiernos emiten deuda, bonos y sobre todo eso están programados para 20, 25, 30 años. Ahora bien, no significa que el que adquiere un título sobre esa inversión o de esa naturaleza está obligado a mantenerlo para los 30 años. El inversionista puede venderlo en un momento determinado por diferentes motivos. Puede venderlo por falta de liquidez que tenga en el momento o por simplemente condiciones de mercado. Recordémonos que estos títulos también pueden venderse con prima, pueden venderse con descuento o pueden venderse con valor a la par. En ese sentido va a depender de las condiciones de mercado para que el inversionista decida si se queda o vende el instrumento que tiene en su poder. Y eso quiere decir que aunque el instrumento se haya emitido para muchos años, no significa que el inversionista, como digo, va a estar obligado a tenerlo por el resto del tiempo hasta su vencimiento. Lo puede vender, pero digo, dentro de eso va a depender también qué es lo que quiere, ¿no? Si lo va a vender cuando el valor esté por arriba, pues lógicamente probablemente va a ganar, ¿no? Aparte que ya no los rendimientos sobre los intereses que se le ha prometido pagar. Luego dice que las principales inversiones se clasifican en inversiones temporales. ¿Por qué hacemos este tipo de clasificación? Porque nos interesa conocer un poco, ¿no? Todas estas diversas inversiones que se dan dentro de las empresas. Primero, tenemos las inversiones temporales, que son aquellas hechas que de forma transitoria, con la finalidad de mantener produciendo ingresos, excedentes y recursos durante un periodo no superior a 1 año. Eso ya lo conocemos nosotros, o en otras circunstancias al ciclo normal de operación, al ciclo normal de la operación. Generalmente estos recursos son invertidos en valores de alta calidad, seguros y fáciles de realizar en cualquier momento. Quizás aquí nos vamos allá en aquellos documentos que mencionábamos o instrumentos que mencionábamos en Finanzas 1, ¿no? Que tiene que ver con los valores negociables. En este caso, se refiere a esto, ¿no? Inversiones temporales o aquello, como decía en la lámina anterior, inversiones en materia prima, que se convierten en productos terminados dentro del periodo, o en servicios, ¿no? Las inversiones, dice, a largo plazo son aquellas que se hacen al perseguir objetivos diferentes como el de utilizar recursos excedentes para producir algunos ingresos adicionales. Vean cuál es la variante de esto. Las inversiones a largo plazo es que dice que se hacen con excedentes que tiene la empresa, probablemente de las utilidades retenidas, y utilidades no distribuidas que hay por ahí, ¿no? Con la finalidad de hacer crecer más la empresa, tener más rendimiento, más ganancias para el inversionista, para producir algunos ingresos adicionales en forma momentánea. Para considerarse una inversión a largo plazo es necesario que ocurran factores que indiquen que la empresa tiene la intención de mantenerse como propietaria de tal inversión por un periodo superior a 1 año a su ciclo normal de operación.
Esa es la característica de las inversiones a largo plazo, que por lo menos la empresa tenga la intención no de tenerlo un par de meses, sino tenerlo quizás más allá de un año. Luego dice, según el objeto de la inversión se divide en equipo industrial, en materias primas, equipo de transporte, empresas completas, o sea, es decir, cuando una inversión no solo tiene que ver con maquinaria, con equipo de transporte, sino tiene también que ver con adquisiciones. Empresas completas o participación accionaria, dice por ahí, inversiones para patentes de o para patentes de inversión. Se imaginarán hace poco, ¿no? Lo que pasó con Banco Cucatlán con el Scotiabank, que Cucatlán compró el Scotiabank. Básicamente fue una compra completa que se hizo, ¿no? O que hizo el banco. Se imaginarán cuánto estuvo en juego de capital ahí por lo que tenía Scotiabank. Pues millones de dólares. Pero, ¿y qué está pensando Cuscatlán hoy en día? Bueno, Cuscatlán lo compró con la finalidad de mantener esa inversión, hacerse más fuerte como banco a nivel nacional, unificar una cartera que ya tenía el Scotiabank en ese tiempo, ¿no? Y hoy, pues, formar parte de Cuscatlán, ¿no? Entonces, todo esto, es decir, absorbe la parte accionaria, ¿no? Que tenía el banco, sus activos, todos los activos, por consiguiente, todos los pasivos, ¿no? Pero es una inversión entonces que ellos tenían que hacer en su momento. A eso se refiere entonces en empresas completas. Pero quizás tiene que ver con otro tema más particular que se llama adquisiciones. Quizás incluimos las fusiones y las adquisiciones, ¿no? Por su función dentro de las empresas, dice que la inversión la vamos a conocer como de renovación, son las destinadas a sustituir el equipo utilizado que por factores físicos, técnicos o obsolescencia ha quedado en desuso. Ya no sirve quizás para los propósitos que lo teníamos originalmente. ¿Por qué? Porque decíamos que una maquinaria pues tiene una vida útil, ¿no? ¿Qué? ¿5 años? ¿10 años? No sé. Pero lo que sí creo es que en la medida que va transcurriendo el tiempo, en la medida que se va utilizando y se le va dando el cierto mantenimiento, aún así va perdiendo su eh, capacidad de producción. Y en el momento que la empresa evalúa que ya no le rinde para los propósitos o para sus propósitos, lógicamente lo que va a evaluar si le es más conveniente hacer un cambio, cambiar esto por uno nuevo. Probablemente dentro del análisis eso le deje algún ingreso por la venta del activo antiguo y lógicamente la diferencia que se genere del nuevo es lo que va a sacar como desembolso inicial, que más adelante lo vemos. Por su función, dice también dentro de la empresa de renovación, ya lo mencionaba, de expansión, la inversión de expansión va destinada a incrementar el mercado potencial de la empresa mediante la creación de nuevos productos o la captación de nuevos mercados geográficos. Eso se da con muy frecuencia, ¿no? Incluso dentro de nuestro país, ¿no? Empresas que están creciendo, empresas que están invirtiendo a través de una expansión. Si no, ustedes vean los supermercados, y no solo estoy hablando quizás de una cadena, sino de varias cadenas hoy que existen, pues están abriendo muchas inversiones, ¿no? Abriendo sucursales. Entonces, todo esto son inversiones que lógicamente al abrir un espacio de esa magnitud, solo pensar en el terreno, ¿no? Pensar en la construcción y todo el equipamiento, se imaginarán cuántos millones de dólares son. Todo eso son inversiones, como dice acá, de expansión. Luego tenemos el de mejora, dice, o de modernización, que van destinados a mejorar la situación de una empresa en el mercado a través de la reducción de costos de fabricación o de incremento de la calidad del producto. Si una maquinaria hoy en día el mercado me está demandando, producto de la competencia probablemente, que mis productos ya no pueden ser fabricados con X maquinaria que tengo, pues tengo que cambiarlo, ¿no? Tengo que modernizarlo, porque si no, ¿cómo puedo competir con la competencia? ¿O cómo se puede competir con la competencia? En ese sentido, caemos acá, ¿no? En las inversiones de mejora o modernización. Y tenemos las inversiones estratégicas que tienen por objeto la reducción de los riesgos derivados del avance tecnológico y del comportamiento de la competencia, casi similar a la anterior.
También decimos que la inversión, eso ya lo conocemos, que se vuelve pública, se vuelve privada, dependiendo de quiénes sean los actores. ¿Quiénes son los actores dentro de la inversión? Bueno, el gobierno hoy en día está invirtiendo mucho, ¿no? En muchos proyectos, pero yo creo que las empresas también están haciendo su parte, ¿no? En la inversión. Criterios de selección de inversiones. Podemos hablar quizás de aquellos criterios que tienen que ver ya con análisis técnico. Sin embargo, no vamos a estudiar esto porque más adelante hay alguna presentación que tiene que ver con los criterios. Simplemente los vamos a mencionar que son los que debemos de considerar, independientemente sea proyectos nuevos o sea proyectos que venimos a hacer de los que ya mencionábamos anteriormente. Dice que los criterios para la selección de inversiones, estamos hablando del método del periodo de recuperación, número de años que se necesita para recuperar la inversión inicial con los flujos de caja después de impuestos obtenidos de cada año. Al hacer un análisis, entonces, nos demanda que este método lo único que considera es dónde vamos a recuperar o cuándo vamos a recuperar la inversión, considerando que debemos de quitarle la parte de los impuestos, descontarle la parte de los impuestos. En otras palabras, podríamos estar hablando de flujos de efectivo de caja libre, ¿no? O neto. Que para este caso, simplemente podríamos tomar, ok, voy a invertir 5 millones de dólares, ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar? Tendríamos que irnos a hacer una gráfica a través del tiempo, ¿no? Como año 1, año 2, año 3, año 4, incluso podemos calcular los meses y los días, cuándo exactamente podríamos estar recuperando el capital. Simplemente esto es lo que me indica este método, ¿no? Del periodo de recuperación. ¿Cuándo exactamente podría tener recuperado la inversión, quitándole todos los gastos, los costos y gastos y los impuestos? Luego tenemos el método del rendimiento porcentual. Esto tiene que ver el grado de rendimiento que obtenemos producto de la inversión. Y tenemos el valor de capital, que consiste en calcular el valor actual de todos los flujos de caja positivos y negativos esperados de la inversión. La tasa interna de retorno, que estos sí son, creo que los más importantes dentro de los criterios que podemos tomar en cuenta son el primero, el método de periodo de recuperación, el tasa interna de retorno y el valor actual neto, que creo que está más adelante, y el índice de rentabilidad calculado pedido por los flujos de caja descontado, conocido también como flujos de caja libre. Calculamos un índice para determinar la rentabilidad del proyecto, ¿no? Pero digo, eso simplemente lo vamos a ver más adelante. Como parte conceptual, antes de entrar de los criterios perdón, del perfil de un proyecto, vamos a ver aquí algunos aspectos ya como conclusión de la parte conceptual de las inversiones. Según las realizadas en el seno de la empresa, las que realiza en el seno de la empresa, las inversiones se clasifican, ya decíamos, inversiones de renovación, ya lo mencionaba puntualmente, ¿no? Que tiene por objeto elementos productivos a un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo que va a desarrollar la misma función. Y sobre todo, quizás como ejemplo, decíamos que lo podemos ver como una maquinaria, un equipo de transporte, las inversiones de expansión que tienen que ver con aquellas en las que el beneficio esperado provienen de hacer más de lo mismo. Por tanto, estas inversiones tienen lugar como respuesta a una demanda creciente. Es decir, nos está diciendo que podemos hacer lo que estamos haciendo, lo único que la demanda que estamos teniendo hoy es mayor y por lo tanto necesitamos expandir o acercar nuestros productos a los consumidores. Es lo que normalmente hacen los supermercados u otras empresas, no solo los supermercados, sino cualquier empresa. Por eso es que hoy tienen sucursales en diferentes partes del país. Algunas, de hecho, incluso han puesto no solo en departamentos, sino que incluso en un departamento ponen hasta 2, 3, 4, ¿no? Sucursales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, la expansión. En la medida que estén más distribuidas a través del territorio, probablemente dependiendo de la demanda, así es la necesidad de expansión que tienen, ¿no? Y la inversión, por supuesto. Luego tenemos las inversiones en línea de productos. Esto tiene por finalidad el lanzamiento de nuevos productos o mejora
de los ya existentes. Líneas de productos, hay algunos, aquí sobre todo creo que nos dirigimos a aquellas empresas que se dedican a fabricar, elaborar, diseñar productos nuevos. Y que constantemente pues están lanzando productos, quizás vámonos aquí a la parte de los farmacéuticos, ¿verdad? De los laboratorios, que siempre están inventando quizás una nueva fórmula, algo adicional, eh, pero estamos hablando de una línea de productos, ¿no? Luego tenemos la de inversiones estratégicas, que dice acá que afectan la globalidad de la empresa y de que no se espera un beneficio inmediato, sino que tienden a reformar la empresa en el mercado y reducir riesgo, afrontar nuevos mercados, ser más competitivo. Inversiones estratégicas, es decir, sobre todo estamos como buscando una estrategia para mantenernos como empresa líder, reconocida por, etcétera, etcétera. Según el objeto, decíamos ahí, las inversiones efectuadas por el Estado, que los conocemos como públicas, y las inversiones efectuadas por particulares como privadas. Según el objeto, las inversiones también son financieras. Y aquí vienen estos conceptos principales que tenemos, ¿no? Que se derivan básicamente de las inversiones, de inversiones reales e inversiones financieras. Vamos a hablar de los de renta fija, de los de renta variable. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Esto lógicamente lo encontramos quizás inmerso dentro de una cartera de inversiones. Vamos a entender como cartera de inversiones a aquel portafolio, ¿no? Donde tenemos incluido una serie de instrumentos eh, que pueden ser de renta fija, de renta variable, entre otros instrumentos. La cartera de inversiones es el conjunto de activos financieros en los cuales se invierte el dinero depositado en fondos de pensiones. Aquí hace esta definición. Los fondos están compuestos por distintos tipos de instrumentos, los que se dividen en renta fija y renta variable. Ahora, ¿cuáles son los de renta fija? Dice acá que las ganancias se establecen en el momento de la inversión, es decir, se fija su retorno desde el principio. Aquí no hay vuelta, no hay duda, ¿no? De que si usted le dicen le vamos a pagar, invierte $100,000 y le vamos a pagar el 10% sobre su inversión, es lo que le van a dar al final de un periodo, ¿no? Es decir, el término de un año le van a dar $10,000, que es lo que está ganando por el 10%. Y sobre todo eso lo vemos en títulos, como les decía, del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta, o probablemente bonos de empresas también. Cuando hablamos de bonos, sobre todo, esa es la característica, que tienen la tasa fija. La tasa que le vamos a pagar o la tasa cupón que se le va a pagar va a ser de 8, 9, 10, dependerá de las condiciones de mercado. Siempre va a ser así. Depende de las condiciones de mercado. ¿Por qué? Porque yo les decía la vez pasada, ¿no? Se imaginan a nosotros hoy como país que estamos con un índice de deuda sumamente alto, ¿no? Habría que ver a qué precio se está comercializando los bonos del Estado salvadoreño. ¿Cuál es el rendimiento que se está pagando por los bonos? Ahora, los inversionistas, pues para ellos es atractivo en la medida que el gobierno siempre les va a pagar. Ahora, ¿hay un riesgo? Sí hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo país, que tarde o temprano, o pues el país pueda caer en impago. Por diversas razones. Puede ser por razones políticas, quizás más que económicas o financieras, pueden ser por razones políticas, ¿no? Se recuerdan allá por el año 2019, quizás, o 18, no me equivoco, donde no se pagaron eh, los, los inversores, ¿no? Que tenían ahí y se cayó en impago. Y comenzaron a salir las casas de calificadoras de riesgo, ¿no? A posicionarnos como un país pues sí, que teníamos problemas financieros y que eso de alguna manera nos daba una calificación desfavorable para los inversionistas, ¿no?
De hecho, ese simple hecho de impago nos puso en una situación un tanto complicada porque las tasas de interés se fueron para arriba, el mercado se volvía un poco más difícil de conseguir los recursos, entre otros, ¿no? Luego hablamos de la renta variable, que dice son instrumentos de propiedad de empresas y fondos de inversiones cuya rentabilidad corresponde a la suma de los dividendos que entregan, que pueden ser de monto variable. ¿Cuáles podrían ser eso? ¿Cuáles podrían ser como ejemplo dentro de títulos de renta variable? Ejemplos claros, ¿no? Que podemos mencionar. Lick, ¿Sí? yo tengo entendido por bonos de renta variable, o perdón, eh, inversiones de renta variable. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Algún ejemplo quiere de Sí. esto? Digamos, podría ser, bueno, un ejemplo serían las acciones, ¿verdad? Porque no tenemos, al comprar, no sabemos si la variabilidad que va a tener en un futuro. Entonces, es variable la rentabilidad. Otro ejemplo, por decirlo así, sería, digamos, los ETF, también, digamos, eh, los, comprar un índice bursátil es es renta variable. También, por decirlo así, una, un instrumento de renta variable podría ser también las materias primas y el precio y la fluctuación que tienen, o sea, varía. Las materias primas, Es correcto. Es muy correcto, Amadeo. Definitivamente quizás los principales que podemos mencionar son las acciones, ¿verdad? Y sobre todo las acciones ordinarias, ¿verdad? Y por eso que allí dentro de la parte conceptual usted va a encontrar acciones preferentes y acciones ordinarias, porque hacíamos esa división. Porque probablemente las acciones ordinarias, a pesar que son acciones, ¿verdad? Siempre le van a dar un rendimiento fijo, ¿no? Donde usted acuerda ¿verdad? Anticipadamente que le van a dar ese rendimiento. Pero cuando hablamos de las acciones, de las acciones, ¿no? Ordinarias o comunes, lógicamente no sabemos cuánto vamos a ganar. ¿Verdad? La expectativa es que de acuerdo al crecimiento que tenga, así va a ser el rendimiento, ¿no? Por eso cuando nosotros vamos a invertir, ¿qué es lo que buscamos? Vamos a buscar eh, el historial de los dividendos que esta empresa ha pagado ¿verdad? Sobre las acciones. El crecimiento de los dividendos, ¿verdad? ¿Cómo crece? ¿A qué ritmo crecen los dividendos? Eso también lo vamos a ver en la evaluación de acciones. ¿Cómo crecen los dividendos, ¿no? ¿A qué tasa constante? Si crece una tasa constante o tasa variable, los dividendos. Pero no hay una garantía entonces que me esté diciendo, mire, yo invertí hoy, ¿qué? En acciones de X compañía y pues me van a dar un rendimiento de X cantidad. Es lo que nosotros esperamos, pues, según nuestro análisis, pues, según el estudio que hagamos, según la información que tengamos, eso va a ser. Pero si no pasa eso, como si en lugar de que la empresa crezca, si el precio de las acciones crezcan o las ganancias de la empresa crezcan, ¿qué pasaría si tenemos pérdida? Lógicamente no vamos a ganar allá como última instancia. Pero también aquí tiene que ver mucho lo que mencionaba el compañero, la especulación ¿va? De mercado. También mencionaba de los instrumentos ahí, derivados financieros. Por eso es que en algunos casos, bueno, en la mayoría de casos, cuando se trabaja con materias primas, que lo conocemos como derivados financieros, lógicamente lo que vamos a hacer, hacemos contratos, ¿verdad? Contratos de derivados financieros, ¿no? Para poder garantizar esa variación que hay de precios incluso, ¿no? De ciertas materias. Y ahí encontramos los contratos futuros, encontramos los swaps, encontramos las opciones, eh, que de alguna manera nos garantizan que se va a mantener estable o que vamos a mantener el precio
¿ya? Al momento de ejecutar el contrato o el acuerdo. Pero la parte quizás medular de todo esto, donde podemos observar la variación, lo vamos a observar en las acciones, quizás sobre todo, y quizás es que lo que más nosotros conocemos y donde nosotros quizás queríamos o queremos invertir. Eh, Quizás por el hecho de que conocemos un poco más, sabemos qué son las acciones y por eso podríamos invertir por ahí. Pero ya decimos, ¿no? O decía el compañero como ejemplo que estos son de renta variable. Luego tenemos los de renta fija, dice aquí que son los depósitos a plazos bancarios, ya puntualmente, ¿no? Las letras hipotecarias, bonos de empresas, instrumentos financieros. Vean, los depósitos a plazo bancario, lógicamente sí, ¿va? Porque me están diciendo que por depositar tanto a un plazo determinado me van a dar X rendimiento. Esos son inversiones, pues, seguras, fijo, no va a haber ninguna variación. Y la tercera, que es los bonos de empresas e instituciones financieras, hoy lo conocemos, ¿no? Hay varias que están emitiendo y se están transando, ¿no? En la bolsa de valores. Se están emitiendo bonos a empresas o títulos que se comercializan en el mercado, ya sea cuando se emite por primera vez en el mercado primario y cuando que el inversionista ya no los quiere, pues se coloca en el mercado secundario. Básicamente esa es la diferencia. Luego tenemos los de renta variable, son instrumentos, ya lo mencionaba, dice acá las acciones. En primer lugar tenemos las acciones, vean. Es un título negociable o derecho de propiedad sobre una empresa emitido por las sociedades anónimas, representa la propiedad de la empresa en fracción que no corresponde a deuda contraída por la empresa con terceros y otorga el derecho a recibir los dividendos que reparte. Sobre todo esa es la característica principal, ¿no? De las acciones, que ¿cuál es la ganancia? Que usted va a ser participante de los dividendos que tenga la empresa al final de un periodo. Ahora, ya decíamos que esto también es donde se vuelve un poco riesgoso, ¿no? Porque usted no sabe, tenemos la confianza de que el negocio marche bien, de que las cosas caminen bien y que al final de un periodo vamos a tener ganancias. Y por eso invertimos, pero no sabemos cuánto exactamente vamos a ganar. Esas son las características sobre todo y luego hablamos de los perfiles de un proyecto de inversión. Comenzamos con la parte teórica, la parte final está un poco práctico que vamos a hablar sobre las inversiones, pero en bienes de sustitución. Por eso es que vamos a hacer una evaluación, si compramos una maquinaria, por ejemplo, cuánto nos cuesta, cuánto hay que desembolsar, cuál va a ser la vida útil, cuál va a ser el flujo de efectivo que va a generar, si vendemos la maquinaria antigua, cuánto nos queda de valor residual incremental, y la diferencia, sobre todo, que nos va a dejar como ganancia, ¿no? Entre el proyecto nuevo y el proyecto antiguo. Entendamos como proyecto no simplemente creación de una empresa o instalación de una sucursal, sino proyecto lo vamos a entender como aquel desembolso que haga la empresa en la adquisición de cualquier bien que le va a generar rendimientos adicionales. Entonces, un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto. Además de definir el propósito y la pertenencia del proyecto, presenta un primer estimado de las actividades requeridas de la inversión total que se necesitará, así como los costos operativos anuales, y en el caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, o sea, un perfil entonces es como la carta de presentación, ¿no? Aquella información más relevante que cualquier inversionista pueda tener en su mano y poder observarla sin necesidad de leer un documento que probablemente como soporte tenga mucha información. ¿Cuál es el propósito de un perfil de un proyecto de inversión? Dice acá el perfil de un proyecto cumple varios propósitos importantes. Uno, el perfil de un proyecto ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad o grupo en cuestión, estamos hablando de la empresa, ¿no?
comprenda las posibles implicaciones de su propuesta en términos de inversión y de costos operativos, requerimientos de mano de obra, escala de operaciones y otros factores. Con frecuencia, estos elementos surgen solamente cuando el proyecto propuesto se debate y se describe de manera participativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el perfil también va a contener o va a proporcionar información no solo de los ingresos, sino que también de los costos y gastos que va a generar el proyecto. Luego tenemos el perfil B. El perfil evita que se desperdicie esfuerzo en la preparación detallada de proyectos incoherentes. Creo que esa es otra parte importante, ¿verdad? Cualquiera puede decir, bueno, tengo tantos proyectos por cuáles me puedo decidir, ¿no? Debe de hacer un análisis para poder decidir cuál o qué tipo de proyectos va a desarrollar primero. Dice por acá, incoherentes, probablemente porque no le van a generar algunos, o probablemente sean proyectos que están planteados que no tienen que ver con la empresa, o no están relacionados con la empresa, que carecen de apoyo de los solicitantes, dice, o que no pasan las pruebas básicas de viabilidad. Si los recursos humanos y financieros requeridos para apoyar la formulación del proyecto son limitados, situación frecuente, eso es bien cierto, es mejor no desperdiciar estos recursos en un proyecto que no tiene posibilidad de éxito. Sobre todo eso, sí, de entrada podemos analizar que un proyecto no nos va a dar ciertos resultados, ¿para qué vamos a insistir sobre ellos? Y eso debería ser una de la lógica que deberíamos manejar. Y dice acá que cuando se prepara no solo el proyecto de una sola persona, sino cuando hay varios que están participando. Tercero, dice que la participación de los miembros del grupo en la preparación y evaluación del perfil es una etapa importante en el proceso de apropiación del proyecto específico. Participación de los miembros. Cuarto, el perfil contribuye a un proceso de implementación más exitoso. En parte, esto se debe a que los solicitantes comprenden de manera más clara los objetivos y la operación del proyecto. Pero aquí hay algunos aspectos puntuales, ¿no? Del perfil. Dice, diferencia de un perfil de un diseño detallado de un proyecto. Un perfil es una toma instantánea del proyecto. Porque hace un resumen de todos aquellos elementos más importantes que se va a desarrollar o que es necesario desarrollar para ejecutar. Un perfil simplifica el reemplazo de equipo, perfil simplifica el reemplazo de equipo y maquinaria. Es decir, no necesariamente, como digo, estamos hablando de hacer una inversión de una nueva planta, de comprar, qué sé yo, un bien mueble, un bien inmueble, etcétera, etcétera. Sino que dice que también habla de un reemplazo y maquinaria. El perfil no incluye el costo del financiamiento. Esto sí tienen que incluirlo, ¿no? No incluye, dice acá, el perfil. Probablemente esté dentro de toda la narrativa del documento donde encontremos detalle por detalle lo que implica desarrollar al desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Recuérdense que para hacer un análisis o para hacer un proyecto hay que pasarlo por análisis, ¿no? Y el análisis va a llevar pues, una serie de aspectos que probablemente hay que considerarlo. A lo mejor hay que hacer algunas simulaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿Qué pasaría si tomamos esto? ¿O no hacemos esto? ¿O qué pasaría si el resultado no es lo que nosotros estamos esperando? Entonces, probablemente dentro de la información, como estamos hablando de un perfil, esas consideraciones no estén ahí. Como parte quizás dentro de la fotografía, ¿no? Porque está diciendo que es una toma instantánea. Tiene que ser la información más relevante. Un perfil hace estimaciones generales para los costos de ingreso, un perfil excluye los costos asociados, un perfil presta atención limitada a la organización y impacto del proyecto. ¿Por qué deja de fuera esto? Porque lo que está pretendiendo conocer es aspectos generales del proyecto, aspectos como muy generales que no nos llevan a detalle. Probablemente hay otra etapa donde tengamos que revisar punto por punto
detalle por detalle y sobre eso tomar alguna decisión. Los elementos principales de un proyecto de inversión dice que va a contener los antecedentes, la inversión, costos operativos e ingresos por actividad, costos generales y mantenimiento, estimación preliminar de la viabilidad, estimación preliminar de beneficio, sobre el beneficiario o beneficio. Ustedes, si ya llevaron, bueno, los de administración creo, si ya llevaron a evaluación de proyectos, creo que ya vieron toda esa parte. Luego tenemos los criterios para seleccionar un proyecto. Dice que uno debe beneficiar a la mayoría de la población o la mayor parte del área de la empresa. Eso no del todo es cierto también, ¿verdad? Porque dice beneficiar a la mayoría de la población, no siempre está buscando beneficiar a la población. En teoría es lo que se dice, ¿no? Pero cuando se habla de un proyecto de inversión, se está pensando en beneficiar al inversionista. Lo que está pensando es cuánto voy a ganar, cuánto voy a generar por invertir X cantidad, por hacer este proyecto, por hacer esa nueva planta, por instalar una nueva maquinaria, cuánto voy a ganar, cuánto me va a dejar de rendimiento. Lógicamente, haciendo eso, lo que va a provocar es beneficiar a la población, ¿va? Porque probablemente va a ofrecer fuentes de trabajo, entre otros, ¿no? Luego dice brindar el mayor número de oportunidades de trabajo, es lo que ya mencionaba, en algunos casos, ¿verdad? Si estamos hablando de una máquina sofisticada, probablemente esto no venga a sustituir la mano de obra, se limita la oportunidad de trabajo. Pero en algunos casos lo que lleva un proyecto de inversión es eso, básicamente a ofrecer más oportunidades de trabajo. Tercero, requerir bajos montos de dinero para facilitar el financiamiento, ¿no? Requerir bajos montos de dinero para facilitar el financiamiento. Bajos montos de dinero. Requerir es si va a ir a prestar, ¿va? ¿Qué cantidad necesita prestar? ¿Va? Sobre todo, en qué condiciones está la empresa, ¿no? Si tenemos utilidades retenidas, probablemente la empresa esté pensando tomarlo de ahí, ¿va? Y por último, contribuir a las exportaciones del país o la reducción de problemas prioritarios. Exportaciones es lo que cualquier empresa quizás que se dedique a la fabricación de un producto determinado, es lo que quiere hacer, poder mandar sus productos hacia el exterior. Etapas de un proyecto, si aquí tenemos el estudio, la ejecución y la operación. Son tres etapas que debemos de reconocer. Y en este caso dice que tenemos el de estudio, etapa preparatoria de la documentación, que describe y justifica el proyecto. En el estudio probablemente estemos justificando el proyecto que vamos a desarrollar. En la ejecución dice etapa donde se proyecta la implementación según lo indicado en el estudio y contando con un financiamiento aprobado, garantizado, en las etapas puede realizarse ajustes del proyecto. O sea, es decir, en la puesta en marcha probablemente podamos ajustar, ¿ah? Podamos cambiar ciertos detalles que probablemente no se ajusten ya en la puesta en marcha. Así que aquí podemos hacer ciertos cambios. Y luego hablamos de la operación. Esta etapa dice el funcionamiento del proyecto a lo largo de su periodo de vida útil. Estamos hablando, cualquier tipo de inversión va a tener una vida útil, ¿no? 10, 15, 20 años, va a depender del tipo de inversión que estemos desarrollando. Pero sobre todo eso, ¿no? La etapa de operación es todo ese tiempo que se va a llevar operando el negocio. Elementos que conforman un perfil de un proyecto, o las etapas, diría yo. En este caso, estamos hablando de nombres y antecedentes del proyecto. Puntualmente detallamos los nombres del proyecto, las necesidades que se pretende resolver, el beneficiario del proyecto, opinión de los beneficiarios del proyecto, la entidad responsable de los estudios, dependiendo de qué tipo de proyecto que se vayan a realizar. Imagínense que es un proyecto de bienes raíces, ¿no? De construcción de una nueva residencial. Se requieren una serie de estudios, ¿no? Y aprobaciones, lógicamente, por parte de instituciones de gobierno o instituciones responsables que emiten las autorizaciones para que pueda proceder. Luego dice el estudios anteriores o en proceso, objetivos del proyecto, objetivo general, y bueno, todos los requerimientos que pueda haber. El mercadeo
del proyecto, ámbito de alcance del proyecto, productos o servicios del proyecto, área de influencia o vida útil del proyecto, estudio de la oferta, comportamiento de la oferta histórica y estimación de la oferta futura, que nos pueda complicar, ¿no?, un poco la parte de la competencia. Estudio de la demanda, comportamiento de la demanda histórica y estimación de la demanda futura. Balance entre oferta y demanda, aspectos relativos a la comercialización y el establecimiento de insumos. ¿Qué tanto todos estos aspectos nos van a ser beneficiosos o de fácil acceso, o se va a volver complicado el acceso a estos insumos para el establecimiento de el desarrollo de las actividades? Luego tenemos los aspectos técnicos del proyecto, que tienen que ver con el tamaño del proyecto, la localización del proyecto, estudios básicos también, procesos técnicos necesarios, instalación y equipos requeridos. Luego hablamos de la programación y organización del proyecto, calendarización, probablemente aquí se haga una calendarización por tiempo, organización para la operación del proyecto y la entidad responsable de la ejecución. Probablemente aquí estemos hablando quizás de un proyecto como el que ya les mencionaba, que se hagan responsables. Si hablamos de un proyecto de expansión, por ejemplo, donde hay que construir una nave industrial, hacer una nueva construcción, lógicamente no se lo vamos a confiar a cualquier persona, ¿verdad?, sino que hay una entidad responsable, algún grupo de ingenieros, etcétera, etcétera. Aspectos financieros del proyecto, se ven, llevamos ya seis aspectos, ¿no? Dice costos del proyecto, inversión fija, otros costos y cronología de los costos, otros ingresos o beneficios del proyecto, situación con y sin proyecto, qué pasaría si no hacemos el proyecto, cuál sería el costo-beneficio o el beneficio que dejaríamos de obtener si no tenemos el proyecto, resumen de los costos de ingreso y cronología de los costos e ingresos incrementales. ¿Será que al hacer este proyecto de inversión nos va a generar un ingreso adicional? ¿Vamos a tener ingresos incrementales? ¿El no ejecutarlo nos seguirá manteniendo el flujo de efectivo de la misma manera? Son preguntas que deberíamos hacernos y responder según el análisis. Posibles fuentes de financiamiento y identificación de las posibles fuentes financieras y principales condiciones de financiamiento. ¿Qué nos van a prestar? ¿Cuánto nos van a prestar? Por el tiempo que nos van a prestar y cuál sería el costo, ¿no?, del financiamiento que nos van a otorgar. 7, la evaluación financiera y riesgo, principales índices de evaluación. Probablemente quizás acá hagamos un análisis con relación a la TIR, con relación al BAN, el periodo de recuperación y índice de rentabilidad, entre otros. Podríamos hacer un análisis más completo. También consideramos la parte de los riesgos más importantes, ¿ve? ¿Cuáles son los riesgos que podríamos enfrentar a futuro? Las condiciones de mercado que nos pueden llegar a afectar se pueden considerar dentro de la parte de los riesgos. Y por último tendríamos las conclusiones y recomendaciones del proyecto. Entonces decimos que el análisis financiero de las inversiones se fundamenta en unos perfiles, que aquí estamos hablando de desembolso inicial incremental o desembolso incremental, que tiene que ver básicamente con la parte de las inversiones. Que tiene que ver con la parte de las inversiones. Dice acá, el análisis financiero de las inversiones se fundamenta en sus perfiles de fondo, que dice acá que son unos gráficos hacia arriba, hacia abajo, donde las primeras indican entradas de fondo y las segundas indican salida. El hecho de realizar una inversión supone normalmente un desembolso inicial. Eso lo entendemos claramente, ¿no? Nosotros queremos invertir en algo, por muy poco que sea, significa que tenemos que sacarlo de nuestra billetera, de nuestra cuenta o de donde lo tengamos, y eso es una salida en negativo. Cuando nosotros comenzamos a recibir los rendimientos producto de esa inversión o la recuperación del capital, lógicamente comenzamos a tener flujos de efectivo positivos. Entonces dice por acá que el desembolso inicial, unas generaciones de fondo a largo plazo, a lo largo de la vida de la misma, con carácter incremental. Eso sobre todo creo que marca
el criterio de esto, ¿no? De la inversión, de carácter incremental. Nosotros no pretendemos realizar una inversión que no tenga ese sentido, incremental. Sobre la situación inicial, dice, este carácter incremental resulta especialmente relevante. Nosotros estudiaremos una inversión en función de lo que aporta negativo y positivo a la empresa, es decir, en función de sus aspectos incrementales sobre lo que sucedería si la inversión no se llevara a cabo. Pero como dentro de las inversiones no siempre vamos a tener los flujos de efectivo positivos, sino que podemos tener también flujos de efectivos positivos. O sea, es decir, nada está garantizado de que nosotros, porque planteamos, hicimos un análisis, hicimos un perfil, estudiamos a detalle, ¿no? En la práctica puede resultar que ese resultado que obtenemos no es de forma positiva. Y por eso que en algunos casos de los proyectos o en los proyectos vamos a obtener flujos de efectivo positivo y flujos de efectivo negativo. Y no estamos hablando del resultado, bruto, ¿no? Sino estamos hablando del resultado neto, es decir, donde ya hemos cubierto la parte de los gastos, hemos cubierto la parte de los costos y otros gastos o necesarios para el proyecto. Porque pensemos que queremos hacer una ampliación una división de la empresa. Pues, lógicamente va a ser un incremento, una salida de dinero, ¿no? Ahora, estamos pensando de que para hacer eso necesitamos tener más personal, tener más maquinaria, tener más equipo, entre otras. Se imaginarán cuánto dinero es lo que invertimos ahí. Ahora, ¿cuánto es lo que nos va a retornar de forma mensual, ¿verdad? En cada periodo? Dependerá del tipo de inversión y dependerá de qué es lo que nosotros estamos pretendiendo vender en ese tipo de periodos, ¿no? O en esa cantidad de periodos. Sin embargo, considero que los primeros meses probablemente podrían ser negativos, perdón. En la medida que nosotros vamos avanzando, eso puede convertirse en positivo. Los perfiles de fondos tratan de reflejar, en este caso, los fondos incrementales generados por la inversión respecto a lo que ocurre sin inversión. En definitiva, se trata de plasmar aquello que varía respecto a los fondos por el hecho de tomar la decisión de invertir. Precisando algo más en los perfiles de fondos de inversiones, reflejaremos las variaciones de tesorería. Aquí viene un concepto que nosotros ya lo hemos estudiado, presupuesto de tesorería, que se deben a la inversión y solo a la inversión. Es decir, no vamos a sacar un flujo de caja, un presupuesto de tesorería que no esté relacionado a la inversión. Luego, se trata de unos perfiles de flujos de caja por causa del proyecto en sí. ¿Cuáles son esos flujos de caja? Flujos de caja positivo y negativo. En estos perfiles podemos distinguir 4 conceptos importantes. Primero, el desembolso inicial incremental. Segundo, la generación incremental de fondos o flujo. Tercero, vamos a hablar del valor residual incremental. Y último, vamos a hablar de la vida útil. Ahora, este tema lo podemos relacionar básicamente a el tema de presupuesto de capital. Ya decía yo que al inicio, cuando comenzamos a ver este tema, decía que el enfoque, vamos a tener esto, las inversiones en condiciones de certeza, va enfocado a las inversiones de capital. Por lo tanto, las empresas deben de prepararse para hacer un presupuesto de capital. Que no es más que la planificación, ¿verdad? Y la estimación de ciertos recursos que se va a hacer en activo fijo, ¿verdad? Y que pues son necesarios para la operación del negocio, para la operación de la empresa. Bueno, señores, la hora de clase casi se está terminando, nos vamos a quedar hasta acá. La próxima clase seguimos revisando un poco esta temática. Piensen en lo que les comenté del concurso que tenemos ahí planteado, ¿no? Y que es una realidad que pues tenemos que participar. Así que hagan sus grupos de 3. Bueno, creo que uno va a quedar de 2, ver si lo podemos meter así como 2.
creería yo que no, ¿verdad? Porque decía ahí que deben de ser 3. Así que hagan sus grupos, compañeros, y vamos a ver, seguir leyendo la información si nos dan indicaciones de cuándo nos vamos a registrar. Así que, Amadeo, adelante. Sí, Lick, con gusto, vamos a ver con tiempo. Solo quería ver si, no sé cuándo va a subir la información o la va a mandar al correo o la va a subir al aula, la información que tiene. La Porque, información que tengo acá, sí se las puedo compartir como alguna actividad o como material que ustedes puedan leerlo o se las puedo mandar por WhatsApp incluso. Como no es una información que le vamos a tenerla en la aula virtual, probablemente se las puedo compartir por correo o por el grupo de WhatsApp, para que todos lo tengamos. Para que lean de qué se trata. Y yo digo, para mí fue sorpresa que nos hicieran esa invitación, pero por lo mismo, como es una sorpresa, hay que participar, porque de hecho eso nos va a volver conocedores del tema y vamos a aprender mucho. Así que con gusto se los comparto ya sea por la plataforma, por WhatsApp o por correo. ¿Alguien más que desee comentar? No, bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros, y nos escuchamos nuevamente el día jueves. Para continuar con la clase, como digo, vayan pensando desde ya.